¿Qué tal? ¿Cómo están los hijos del rigor? Los mejores, las mejores, los amargos, los trolls, los hueones que revisan historias del feed de Instagram o historias de Instagram del 2020 y opinan. Los que nos quieren, los no sapos, odian. los trolls, los apitutados, los hueones sin Eso. oportunidad. Surgidores. Los Ya. emergentes, los talentos perdidos, los mejores, los hueones que la están llevando, los trendsetters. Todos, pero todos son abrazados con el mismo Es cariño verdad. en esta mala religión 87. 87. 87, Increíble cómo pasan. increíbles, vivimos el frío afuera montando todas las weas. Ya estamos, pero con el frío aquí. Gélido, estamos en acá, Alaska. Aquí tienen que abrigarse y escuchar la mala religión. Eso Bueno, no- La Mala Religión 87 tiene varias cosas interesantes que comentar. Lo primero, por Sí. supuesto, destacado. una entrevista realmente peculiar, de Increíble. culto, con Mon Chamber, Moncho de Lupus, un personaje que en los últimos 25 años es la historia pura de este new metal o agro, hablando de una proximidad de un circuito que convocó y que está nuevamente en un revival interesante, y Lupus fue y sigue siendo punta de lanza de esta movida. Por supuesto, reflexiones sobre el estar ahí en una intimidad como partner, emprendiendo, haciendo escena con Julián Tourney, también po. como él ha visto el recambio de la escena del agro, del nu metal, y por supuesto su experiencia de esta transición que hubo entre los 90 y los 2000 en todo sentido, en los espacios para el underground y todo. Moncho, un tipo que la lleva en el sentido que un personaje en sí, y por algo obviamente nosotros lo invitamos y va a ser el primero de muchos invitados del circuito local, también Así latinoamericano es. e internacional, en La Mala Religión 87. También hablamos de los conciertos que están por anunciarse y los confirmados. Así es, hay una sorpresita ahí de un concierto que lo vamos a dejar para el bloque. ¿Para qué lo vamos a arruinar? Pero si diciendo- sale la gráfica, weón, Ah, ya, entonces digámoslo. despedido. Es La cagamos. el debut de Refuse. El debut de Refuse, sea, inminente, ya. a una firma cuando se está presentando Todos este lo programa. saben, ya. No sé si todos lo saben, Matías, weón. No todos Entonces están, ahora lo saben porque no todos lo están vieron en la pegados a mala. Instagram, weón. También está YouTube, weón. Como Está el TikTok. rumor hardcore vuela. Claro, Sí, más bueno. cagüinero que la escena hardcore, pues, weón. Pero bueno, el Ah, tema es que Refuse está listo. Refuse está dentro de un super trimestre. Un super es. trimestre de artistas que yo creo que van a ser parte del goce y la hiperventilación y la preocupación por los bolsillos de muchos. Así es. Comentamos el inminente debut de Refuse y por supuesto las bandas que deberían pasar por Chile y Sudamérica lo que queda del 2025. Y también hablamos del lucrativo misterio de Enmascarados. President a propósito de toda esta cosa relacionada a Sleep Token y las teorías respecto a un grupo que ha sido un hype total, al menos en Gran Bretaña. Sí. Eso y mucho más, el fanzine, el Flatzing, flatzing, perdón, la entrevista a Moncho y todo eso y más en La Mala Religión 87. Con un muy animado Matías, les damos la bienvenida. Esto es La Mala Religión, La Mala Religión, La Mala Religión 87. Bienvenidos. El lucro del misterio en el rock ha estado nuevamente en la palestra, un formato que vamos a debatir en La Mala Religión 87, obviamente por la actualidad de President, una banda interesante, no tanto, mega hypeada cuando se está grabando este episodio. Ellos se aprestan a debutar en el Download Festival, Increíble. la gran vitrina para el hard rock en Inglaterra, y hay un contexto no menor respecto a este misterio archi trabajado, Sí. meticulosamente planeado tras President. ¿Qué te parecieron, Matías, los dos avances que hemos escuchado? Me pareció muy bueno, sobre todo cuando escuché la voz, porque fui muy fanático de... Bueno, ya toda la gente sabe que Charlie Simpson es el vocalista. ¿Toda la gente sabe? ¿Así Todo- tal cual? No, digamos que todos los fanáticos de Yo no sé si Five Five Star es tan conocido en Sudamérica. No, para nada. En Europa sí hicieron un show de reunión en un o dos, no el grande, el estadio
un poquito más pequeño, y lo llenaron, y fue un aniversario de Five Star hace unos 3 años, diría yo. Del Grand Unification, Sí, de po. esos discos, de los Sí, primeros. de los que estaban en Trustkill por Estados Unidos. Claro. Y les iba bastante bien. Entonces ellos sacaron un último disco en 2015. No pasó mucho. No, y yo siento que lo de President no es tan lejano a eso. Entonces su voz es muy particular. Yo sigo muy fan de Five Star, y cuando escuché la voz me di cuenta No, uno que fue cacha, indudable. claro, o ¿cachai? sea, es una calcomanía de Charlie Simpson, por los gritos, por las melodías, por el timbre. Sí, por el timbre de él. Y sentís que el sonido también es muy emparentable con el cierre de Five Star. Sí, es como ese tipo de metal alternativo, como bien meloso, bien melódico, como casi como cantado más R&B, por así decirlo. Como que tienen esa como Justin Timberlake casi, pero con el raspadito más grunge, con Aparte grito. que Charlie igual tenía facha. Obvio, pues sí, él viene de esta banda que era como una boy band, que se llama ¿Busted? Busted. Que era súper conocida en el Reino Unido. Pero siempre fue una banda que tocaba, que estaba como. Era como un pop punk, por así decirlo, no era como pop como Backstreet Boys, ¿cachai? Entonces creo que tampoco fue muy mal visto que él se pasara al rock. La carrera con Five Star estuvo sólida. Y lo que es interesante de President es que una banda que fue anunciada con un slot en el download, ¿cachai? Que eso fue lo que generó especulación, porque no Y cualquier banda. Claro, y las especulaciones también apuntan a que President es una banda que está dentro del roster de artistas de Raw Power. Raw Power es la agencia. La agencia de hard rock, entiendo que fue comprada por, perdóname, ATC, en fin. Esos chanchullos entre agencias grandes que una diluye a otra, la grande diluye a la chica. Pero Raw Power es la misma agencia que trabajó o trabaja, entiendo, o tiene un vínculo, tuvo un vínculo con Sleep Token, por lo menos hasta el año pasado. Sí. Bullet for My Valentine, Nick Cave, Five Star. Sí. Y toda la realeza de este hard rock moderno en Gran Bretaña. Sí. Y también de Australia. Ellos manejan muchos artistas de Inglaterra y Australia. También está esta parte ambient de President, Sí. que cuenta con la parentela sonora, como tú mencionas, como Five Star, con Sleep Token. Todo queda en la casa, Sí. y bueno, comenzar con tocar, me imagino, en un main stage con toda la prensa, Kerrang, todas las revistas y sitios tradicionales de UK. Sí. Se han abalanzado así encima de este hype. Obvio. Que con 2 canciones ya tiene a todos vueltos locos. No, y toda la especulación que hay en torno a eso era que estaban conectados de alguna otra manera a Sleep Token. Entonces recibieron un hype mucho más grande solo por ese hecho, porque ya toda la fanaticada de Sleep Token estaba atento al proyecto, porque decían que estaba el baterista de Sleep Token, como habían 2 personas más enmascaradas que todavía que no no sabemos. está descartado. Claro, que no. Sí, yo he visto harto video de gente que analiza todo, porque en el segundo video que sacaron de videoclip, el Fearless. Al final del video se saca la máscara, pero no es Charlie, es alguien más joven. Entonces tratan como de distraer un poco eso. Encontré bacán que es de Manuel también. buenísimo, buenísimo, que está totalmente preparado, porque la gente se va a dar cuenta por la voz, lo más reconocible. Sí. En cambio el resto de los integrantes todavía es un misterio, y es lo que hace pensar que también tener un slot en download es que hay quizá alguien que está metido también en el mundo, en otras bandas, en el mundo O musical. sea, Raw ¿cachai? Power es una agencia que pone contenidos en Exacto. toda la edición del Download Festival que se hace en donde se hacía el Monsters of Rock, en Castle Claro. Donington. Y bueno, el tema del misterio, el lucrativo misterio, data, incluso hablando recién de los últimos 20, 25 años, comenzando con Mushroomhead, con Slipknot, cuando yo creo que los Slipknot por ahí, por el pre-Iowa, ya estaban como toda la... Sí, po, ya están totalmente. toda la identidad. No, partiendo como incluso por Kiss, por así decirlo, serán ellos algunos de los primeros que están Sí, como, sí, todo viene del ¿sabes? rock teatral, por supuesto, Exacto. del rock teatral. Alice Cooper. Tampoco estaba ese anonimato tan inculcado. Yo creo que este Rock and Roll Circus que impuso Kiss, sobre todo a partir del álbum Alive, después de 3 discos en estudio, cuando hacen toda esta weá del fuego, todo este crescendo dramático, mucho terror. Bueno, Alice Cooper también, Sí, po. pionero absoluto con Arthur Brown jugando con este espectáculo de horror. Yo creo que a finales del 90 emergen todas estas bandas, incluso en el black metal, esta banda portuguesa Gaerea, que tocó en Chile, muy interesante, también juega con este imaginario Pero, teatral y con un ¿tú anonimato crees interesante. que sea parte de lo que lo hace exitosa estas bandas, ese misterio que la gente quiere como averiguar más de la banda y quiere saber quiénes son y como que se obsesionan un poco? Yo con creo eso? que es como el señuelo perfecto para los fanáticos obsesos de redes sociales que consumen actualmente todo, que tratan de buscar teorías en todo sentido, en todo ángulo. Y bueno, le funcionó a Ghost. Ghost es una banda pop actualmente. También. O sea, Ghost
Tobias, ya todos saben, pero el resto, los Nameless Ghouls, o como están ahora actualizados, Sí. Ghost parte con este anonimato, pero les duró hasta el Opus Epónimos, Pero hasta el primer disco. claro, es notable todo Pero el crecimiento- universo que han creado. pero el ellos. universo de Ghost es una locura. Todo tiene es un una nombre locura. el Papa Tercero, y como que tiene No, todo un... exactamente, juegan con el tema de la fe, juegan con el tema teatral, juegan con el tema de los 80. O sea, hay canciones como Spillways del álbum anterior, que es puro Bon Jovi Runaway. Actualmente hay un sonido super ABBA, hay una canción Mega Journey en el último disco de Ghost. Y son estas bandas que no tienen ningún problema, ningún prejuicio en tirar todos los tips posibles de la música pop, del teatro, y con este alcance digital que tiene, por supuesto, la mayor confirmación, Sleep Token. O sea, Sí. 100%, sin desmerecer que la banda en vivo suena cañón, que tiene un súper espectáculo, que andan con una gran infra, que son el último gran hype de el rock en su formato. Sí, una de las pocas bandas en entrar como en el Billboard con un tema de 7 minutos. O sea, imagínate hoy en día. No, es una locura, es una locura. Sí. Bueno, es un tema generacional. Yo no engancho todavía con Sleep Token, pero bueno. Yo tampoco, sí. Aluciné con Ghost, con el Opus Epónimos. Estoy disfrutando los últimos discos de ellos, pero es un tema de feeling también, de gente como nosotros que nos criamos con otras cosas, pero no deja de ser llamativo esta tendencia, porque no son muchos los que apelan a este misterio, porque en redes sociales... Los G-Ward también es... Claro, Sí, o sea, G-Word, clásico. weón, no, una locura. Y los mismos Mushroom Head, que Sí, po. Mushroom Head ya de anonimato nada, pero ocurrió también en la escena del metal moderno en Estados Unidos a finales de los 90. En el black metal también se jugó sin alcance comercial por un tema de culto oscuro. Muy bien. Y bueno, Sleep Token es la cara más visible y que tiene en President una banda que, bueno, quizás del mismo organigrama o árbol genealógico. Sí. El lucrativo misterio, ¿cómo lo habíamos dicho? ¿El lucrativo misterio? El lucrativo misterio. ¿El lucrativo misterio? Sí. ¿Así le pusimos? Sí, pues, total. A ver, vamos a revisar, vamos a revisar el teléfono, que ya ni me acuerdo. Pero yo quiero cerrar también con No. quizás... Mira, así le ¿Eh? pusimos, así le pusimos. President y el lucro del misterio. No, esto está increíble. O Ah. sea, ni en una revista de musical. President y... Ya que Rank no me copian el título en la revista del La especial bajada. del Download. Pensé todo el día en la wea. Todo el día. ¿Cómo le pongo a este bloque? No, pero lo que yo quería destacar es que quizás sí tiene mucho que ver en el éxito de estas bandas, es que ese misterio. Entonces quizás sí una buena jugada. Estáis pensando hacer una banda y querías enmascararte. Quizás es la respuesta. Hoy si me pongo más creativo, el frío misterio. Ah, la wea chata, Ya. weón. La wea fome, weón. Penca, weón. Ya, eso con todo lo que está pasando con President. Y estoy muy atento. Sacaron un 12 pulgadas con los dos temas, pero yo imagino que van a sacar un EP o un single antes del show o después del show de Download. No sé, porque, a ver, este episodio se está grabando aproximadamente 2 días antes del show de President. Esto lo estamos grabando un jueves y el debut de President va a ser ¿Sábado? el sábado. Sí. Entiendo que el sábado, domingo, pero estamos hablando de que estamos en la previa de un fin de semana donde va a tocar President. Sí. Y pueden ocurrir muchas cosas, el disco, en fin, singles, pero es una banda que va a estar ahí. Y buena onda con Charlie Simpson. Lo que decía Matías, pese al prejuicio que uno puede tener por Busted, que me recuerdas ahí a quién banda, no sé si la cacháis, pero de esas bandas británicas que todos los tipos eran facheros. Young Guns. Young Guns era una banda como McFly, me acuerdo. entre The Killers y el post-hardcore de 100 Reasons, una banda muy interesante, Ya. que bueno, en vivo sonaban un poquito plásticos, pero sonaban. Y yo tuve la chance de ver a Firestar. Vi a Firestar en el No, 2000. güey. Sí, los vi el 2005. 5. No. Grand no. Unification. ¿O No, ¿cómo se llama el que vino después? One Day It Sí. All Makes Sense. o algo así. Sí, ese disco, sí, los vi para ese disco en un Sony Sphere probablemente el 2011, pero lo que quiero decir es que yo fui con un prejuicio de Charlie Simpson. El tipo como... Y lo veo en vivo, compadre, y en esa época el tema de los grupos con pistas grandes no era tema. No, ¿Cachai? Y vi a Firestar con el prejuicio y dije, weón, o sea... Sí. No, y canta increíble. Canta Tiene una carrera y solista y como ojo, más folk, grita increíble. increíble. Grita increíble. Grita y canta. Sí. Grita y canta. Y ese disco que tú mencionas también tenía unos temas medio Muse. No, Sí. Firestar totalmente. Firestar es una banda que tiene todo mi respeto. A mí igual se me desinflaron un poco con los últimos discos. No, pero el último lo recomiendo. Chequéalo. Pero si te gustó Sí. President, anda por Firestar. Tienen Sí. 4 discos que están buenos, están buenísimos. Son Y bueno, es difícil poner de UK prender con todo. En otros mercados, en su momento fueron editados en Trustkill.
Y no pasó mucho. No pasó mucho con Firestar, como tampoco pasó mucho en su momento con Funeral for a Friend. Sí, me parece chistoso que, claro, hacen casi la misma música, pero con máscara y es una weá totalmente distinta. Sí. Ya están dados como para los ex compañeros de banda de Firestar, así como, weón, estáis hacen hueveando. lo mismo que hacemos nosotros, Hubiera weón. invertido $50 Y nos weón. ponemos unas máscaras y chao, y cambiamos el nombre a la banda, pero por lo que yo Ya veo, debe haber sido comentado. claro. Se dice que el baterista es un baterista que lleva trabajando años con Charlie, que de hecho es el baterista que tocó con Busted para la reunión, porque también hizo una reunión con Busted. Se mantiene como constantemente haciendo reuniones con las bandas, con Firestar y con Busted, así que está súper activo el bro. President y las bandas misteriosas que la han llevado en el rock, en la música en general, en La Mala Religión. 87. El misterio o el lucrativo misterio. Generalmente, y desde esta sobrepoblación de conciertos en Chile y en Sudamérica, el último trimestre es llamada la temporada alta de conciertos. Y entre octubre y noviembre va a haber una locura o el atochamiento general o histórico que hemos vivido, disfrutado y no tanto, con ataques de ansiedad. En pocas semanas uno recibe 10 o 15 conciertos brutales, entre algunos festivales, en este caso el único festival confirmado, el Fauna Primavera, Sí. y sensaciones de festivales o proyectos de festivales con una infraestructura distinta y que también están siendo implementados y oficializados dentro de poco. Vamos a hablar sobre las fechas confirmadas, por ejemplo, esta Fauna, el Fauna Primavera, donde debería haber un anuncio dentro de poco. Los rumores apuntan a bandas como Weezer, Sí, eso, de todo nuestro interés, rumores de negociaciones de Massive Attack, por ejemplo, pero lo de Weezer parece tener un poquito más de sustento por lo del Corona Capital, donde que va a tener también a Queens of Stone Age, a los Foo Fighters. Pero yo creo que acá, de toda la chimuchina, de todos los rumores que nosotros hemos reportado casi todos, la inminencia de Refuse grafica una visita muy, pero muy esperada. Comentábamos en la cuenta de Instagram de La Mala Religión, en nuestro sitio, el debut de Integrity, pero lo de Refuse apunta a otra cosa. Lo de Refuse apunta a una banda muy influyente, una banda que en su mejor momento se separó a finales de los 90, eso está documentado en el DVD también, Refuse Are Fucking Dead, y que finalmente y para despedirse, se van a presentar a principios de noviembre, están a puertas de anunciarlo, afinando los últimos detalles del contrato. Brasil y Chile por lo menos están considerados, entiendo que Argentina también. Lo de Refuse estaría ahí por anunciarse y sería un golazo para toda la comunidad de La Mala Religión, para nosotros, sumando todos los hitos de la banda, un grupo que se haya acostumbrado a tocar en grandes festivales distantes del hardcore, un Dennis que hace rato también está en otra, con otros proyectos, también con lo que él mostró en Invasion. Tuvo unos problemas de salud, pero ya está con problemas de salud también. ¿Cuál fue lo de un paro cardíaco? No, un paro cardíaco, ¿sí? Un paro cardíaco. De hecho, también se reeditaron sus primeros CDs, discos, vinilos, el This Just Might Be the Truth. Y sale el Songs to Fan in Flames of Discontent. On Discontent va a estar con esta super edición con lados B. Y también está lo del tributo a Refuse. Sí, el tributo con buenos nombres. Muy buenos nombres. Pero en papel se veía, pero bueno, yo dije, esta weá va a ser un hit. Y debo admitir, yo me compré el box set. Dije, ya tenía el disco Refuse, dije, vamos a comprar el box set, que traía el disco normal y traía los remixes y traía un par de demos. Me senté a escuchar el box set, el disco es lo mismo, no escuché nada diferente. Los demos, muy baja calidad, muy mal grabado, como que no es algo que iba a disfrutar. Y pasé a la parte de los covers. Y muy buenas bandas, hasta Gel, Tuchamores, hasta Snapcase. Entonces como que tú decís, ya, increíble, vamos a escuchar. Y lo que yo sentí, como que te puedo resumir, es que fueron muy mal elegidas las canciones. Quizás eso fue... Porque las versiones no son malas, pero hubiese cambiado, le hubiese dado otra canción a otra banda, como que a Snapkiss le hubiese puesto otra, siento que... ¿Tú escuchaste el tributo a Drace? El clásico, el Never Give In, está muy bueno. Tiene Snapcase, tiene Moby, tiene Sepultura, Will Haven, Downset Haze, te lo voy a mandar. Podríamos hablar de los compilados, hay tanto compilado bueno. O sea, compilado o disco tributo. Bueno, compilado, me refiero a compilado de banda, pero de discos tributo. Me acuerdo hay uno de Weezer que tiene puras bandas emo, como Scream, como Pieball, como Mock Orange, ¿cachai? Como las bandas de Monster. Y hay un tributo a Pixies también que está interesante. Que está de Get Up Kids. Sí. ¿Cachai? Que hay un montón de ese material. Y que son discos tributos que no son tan
son de sellos chicos, weón. Pero de bandas que No, de fueron bandas mucho más caladas. grandes Sí. en su época. Volviendo a Refuse, ¿dónde sitúas también la importancia de tener a la banda? Sacaron el War Music, el Freedom. Sí. A mí personalmente no me gustó ninguno de los dos discos. O sea, tenía Freedom su- me gustó Freedom un me poco, gustó sí, un lo hemos poco, hablado, pero sí. no sé. Me gustó mucho más, por ejemplo, guardando contexto, porque hay cosas en como el Interalia de At the Drive-In me gustó a mí más que los dos discos de Es un Refuse. poco más sólido. podría Ambos, decirse. ambos se reunieron, ambos tienen cosas en común. Porque En sonido, por lo menos, siento que The Drive-In lo mantuvo más. Yo siento que lo de Refuse fue un poco más hard rock y eso fue lo que chocó a la gente, que no fue tan hardcore, ¿cachai? Creo que esos temas los tenían armados para una banda que no existía. o podría nunca. haber sido otro disco de International Love Conspiracy. Claro, por ahí, como que había muchos demos de una época que no tenía mucho que ver, fue como, hagamos esto. Que se sintió natural para ellos y que calza perfectamente con su personalidad y como son. Así. Ahora, volviendo como al... Y podemos hacerlo como en los versus. At the Drive-In y Refuse tienen un símil, en el sentido que fueron bandas que partieron de abajo. Pero cuando The Drive-In lanza el Relationship of Command Sí. y Refuse lanza la Shade of Punk to Come, Ujú. se finí. Se finí. Adelantaba la época. Porque claro, No, y como friqueados banda, y quemadísimos también con una presión que ellos jamás pensaron que iban a tener. sí, po. Pero como banda, claro, en su mejor momento musicalmente, pero personalmente y como grupo humano, pésimo, ¿cachai? Bueno, eso está documentado en... El no, At the documental Drive... de- Sí, no. de Cedric y de- Claro. Y Omar. ¿Lo Sí, viste? vi un poco, creo que no lo vi completo, Es weón, muy pero bueno. ellos han hablado muchas veces. Yo me acuerdo que tuve la chance cuando vino a The Driving de conversar con Jim Ward, Ya. que luego formó Esparta. Sí. El weón decía, weón, que los weones estaban destruidos. Sí. O sea, ellos como amigos estaban destruidos. Y la experiencia de trabajar con Ross Robinson le resultó súper traumática, Sí. casi como al nivel del bullying a Jim Ward. Jim Ward, un tipo weón, fenomenal, obviamente debajo de Cedric y Omar en las facultades de injerencia en la banda. Que Ross Robinson es muy exigente. Muy Lo que exigente. Nos contaba Jeremy, o sea, Sí, muy exigente. Te aterra el weón. Sí, pues, de ser intimidante. De por ser supuesto. intimidante. Un Sí. psicólogo cabrón. Te pone ahí. Un psicoanalista cabrón. Sí, pues. Siento que es súper hippie, chill, pero te trata de buscar ya por qué esta weá, anda, hazlo y deja sentirlo, si no, no queda. Entonces, se friquea a los vocalistas, lo hace cantar mucho, a los bateros también les pide caleta. Sí, les pide. Entonces, yo creo que sí, por ahí puede haber ido un poco ese tema. El tema de Refuse y el tema de la visita, probablemente esto debería ser, no creo que para el Caupolicán. El Me tema encantaría. sería increíble, pero tiene pinta para Coliseo. El tema de lo Yo de también Refuse creo, tiene sí. pinta que va a ser en Coliseo. Porque también hay un tema de cálculo. Yo personalmente desde afuera veo a The Driver una banda más grande que Refuse. Acá por lo menos yo diría. No sé, pero Podría sorprender. pero ¿sabes Porque qué hay mucha pasa? movida hardcore que también vacila. No, Refuse. 100%. Pero yo pensé que The Driving era una banda cuando iba a tocar en Chile y a tocar en Caupolicán. Y no repletaron la cúpula. O sea, no la agotaron. ¿No te gustó? O sea, fue gente, estaba lleno, pero... Bueno, y tocaban al día siguiente. Sí, pero no fue mucha gente afaunada a ver a The Driving. Claro. Lo que te quiero decir es que igual el tema de la asistencia es más engañoso. Sí. Yo me acuerdo cuando estaban los rumores de Thursday, yo pensé que iban a reventar Coliseo y no agotaron Metrónomo. Es verdad. Es que para nosotros son bandas Que fueron muy demasiado grandes. importantes, Claro. pero para nosotros. Entonces, Claro, pero no... Exacto. claro, quizá uno porque son importantes para otras bandas que son más exitosas, porque son Sí. los que crearon alguna de estas weas, entonces yo creo que por ahí va. Nosotros nos engañamos un poco porque para mí por lo menos Refuse y At the Drive es como, sí, te lleno con Policán al tiro, pero en verdad no, quizás llena mucho más una banda influenciada por estas dos bandas, ¿cachai? 100%. Entonces, más Bueno, claro. Refuse es un hecho, salvo que ocurra como una desaveniencia contractual, pero es muy difícil. La gira ya está armada, están los promotores alineados y mientras se está grabando este programa podemos decir que el anuncio es inminente, pensando en un final de año que debería tener el regreso de Weezer. Dicen que vuelve The Black Angels en la escena más psicodélica, va a haber un mini festival, dicen a finales de diciembre, Sí. más indie, con The Horrors, con The Black Angels. Otras cosas Hubo más unas emo. negociaciones con Basement también. Se dice que viene Fiddlehead también. Fiddlehead. Sí, Ah, se dice que viene Fiddlehead. Y también está este festival que estoy acá confirmando, Sí, porque está súper mientras interesante. estamos grabando esto, Sí. que esto es de está hace una hora salió el rumor mientras estamos grabando, Sí. más que rumores, porque lo consultamos, We Sí. Miss Ourselves, que es este festival que tuvo una versión en México y que se va a llevar a cabo, confirmado, en el Teatro Coliseo. Coliseo. Insisto, mientras estamos haciendo este programa, no está oficialmente con una productora
socializando el tema, pero está. Pero ya existe, claro. Existe. Se filtraron una venta de entrada. Por lo de punto ticket pasa ahí cuando googleas y aparece la cuestión. Es lo que le pasó a Thornstein con el disco también, cuando alguien subió una preventa. Ahí se filtró el nombre. Claro. Sí, pues este festival que va a contar con nombres. Un festival mexicano que importantes. llega por primera vez a nuestro país. Esto es el 31 de octubre. Esto va a ser en el Teatro Coliseo. Y muchas de estas bandas ya han visitado Chile. Sí. No, ya han estado en Chile. Sí. Y partiendo hay que ir por las más convocantes. Silverstein, nosotros los vimos. Recuerdo que lo de Silverstein acá, a ver, Galpón Víctor Jara puede ser, si mal no recuerdo, yo los vi en la Exos. Puede ser Rock y Guitarras también. Silverstein anda que ha venido 3-4 veces a Chile. Sí. Uno ya se pierde. Sí, pero hoy en día son más grandes, encuentro yo, acá por lo menos. Sí. He visto harta fanática de... Es que hay una segunda generación de fanáticos de este post-hardcore Victory Records, pero Silverstein es una banda que en vivo es la raja. Sí, po. O sea, una banda increíble, nada que decir. Sí, po. La otra es Underoath, que también estuvo hace poco en el Teatro Teletón. Memphis. Tampoco llenó, pero... Sí, Memphis Mayfire, que también ha estado en Chile. Senses Fail, que es un golazo. Senses Fail golazo. Sí. Golazo, también absoluto. Para la época, sí. Y bueno, Black Veil Brides, que ya ha venido, tocó en Coliseo, sí. tocó el Coliseo la última vez. Sí. Tenéis 5 bandas de peso, 31 de octubre, esto comienza temprano. Entiendo que igual es heavy decirle un festival en Coliseo porque es un espacio acotado, pero entiendo que en las personas responsables está la intención de habilitar más accesos, Sí, por ejemplo en la parte de estacionamientos, para que haya un respiro de verdero festival. Exacto, donde hay una feria, hay una feria con food trucks, no todos encerrados en el lobby de Coliseo y en los espacios. Y eso. Porque es más larga la tirada, claro. Es más larga la tirada, o sea, se confirma lo de la logística de las 2 de la tarde. Claro. Chuta, quizás si hay un acto de apertura nacional también, o sea, es una tirada larga y son bandas intensas en vivo y hay que tener espacio ahí para oxigenarse un poco. Muchos podrán pensar y decir que claro, que son muchas bandas para un lugar tan chico, pero un poco la apuesta yo creo que es hacer un festival un poquito más hay que ver cómo se lo toma. Claro, sí, hay que ver la palabra. Va a ser más caro. Claro, la palabra exclusiva igual puede friquear a la gente. La idea es que pero poder verlo sean de manera más democráticos. íntimo. Por eso una hay banda que ver cómo la gente, Claro. hay que ver cómo la gente reacciona ante esto. Está Louis Refuse, que debería ser días después, según la agenda. Louis Refuse debería ser días después del We Miss Ourselves. Yo te mencionaba estos rumores también avanzados, conversaciones, negociaciones avanzadas con Fiddlehead. Gran proyecto. Y bueno, lo de fin de año también, bandas como The Black Angels, para la gente que le gusta más la psicodelia. Sí. Y vienen más anuncios. Sí. O sea, más anuncios, repito, para este 2025. Entonces estén atentos a la red de La Mala Religión y por supuesto vamos a tratar, de producir concursos, instancias para que participen, porque obviamente sabemos que los bolsillos no dan abasto, pero es un hecho, vienen por lo menos demasiadas cosas. 8 o 9 anuncios más que tienen que ver con este foco de interés que nosotros cultivamos, disfrutamos o defendemos. Así que bueno, Refuse y la super agenda del último trimestre, festivales mediante, shows exclusivos, debuts, muchas cosas que deberían develarse también por timing, entre junio y julio, porque agosto, septiembre, octubre ya estamos, o sea, 3-4 meses y ya estamos, la gente tiene que planificarse, la gente fuera de Santiago tiene que planificarse con los viajes. Apenas vuelve el sol, vuelve full concierto. Vuelve todo, así que último trimestre con todo, Refuse, inminente, golazo que disfrutamos también y aplaudimos a la espera de las coordenadas oficiales en La Mala Religión. Seguimos con nuestra sección predilecta. Muchas gracias a los que nos mandan su material a lamalareligion.cl y se contactan a través de /inbox. Así es. Primera banda destacada en el Flash Scene, Flores Secas. Así es, Flores Secas con Palabra Vacuna. Es todo un videoclip que me topé por ahí en YouTube. Es una banda formada en 2024. Hacen un tipo post-hardcore mat influenciado, dicho por ellos mismos, tenemos explosivos, por cortacalles, así por el disco directamente, Cortacalles. claro. Y por también The Caps. Así que tiene un EP de 2024, 6 temas que se llama Kuromori. Se los recomiendo un montón, está muy interesante. Así que eso es Flores Secas. Flores Secas en el Flash Scene, destacados en La Mala Religión. No hay refugio en la oscuridad. Necesito cambiar mi rabia por bondad.
Junto a los amigos de Volcom True to This hacemos el Flash Scene con los grandes valores del circuito, los talentos más nobles, por decirlo de alguna forma. Y si te gusta el emo, hoy elegimos a través de Matías y el equipo de La Mala Religión Destruyendo Autos. Así es, Destruyendo Autos con su tema Beyblade. Una banda de emo que también está formada en 2024. Hacen este emo revival muy como a la Algernon, Cadwallader, como Cap and Jazz, The Promise Ring, Mineral. Hemos visto y comentado harto de bandas que están en la misma onda acá en Santiago y lo encuentro bien interesante. Lo están haciendo de muy buena calidad, así que les recomiendo un montón lo que está haciendo Destruyendo Autos. Destruyendo Autos, emo con menos de 2 años de existencia. Aplausos para ellos en el Flash Scene, producido por La Mala Religión y presentado por Volcom True to This. Despertar y volver a pensar lo que duele. Me guardo la lengua y de a poco empiezo. El Flash Scene también destaca a un tipo que lleva años batallando con un kilometraje, Matías, impresionante. Sí. Algo está pasando, es el regreso de Pancho Folk, un tipo que le ha ganado a la vida en todo sentido. Nos enorgullece ver a Pancho Folk, tocayo, con este folk punk tremendamente emocional. Ay, Diosito Buenísimo. Santo es un tema que en un poquito más, menos de un minuto, es una patada de actitud, de carácter, en la nuca, en el mentón. Y es el avance de Ay, Diosito Santo, un álbum que debería ver la luz dentro de poco. Pancho Folk con Ay, Diosito Santo. Bueno, si te gusta Chuck Reagan y toda esta onda acústica, intimista, pero con unas bolas arriba del escenario, compadre. Muy bueno. Bueno, lo destacamos. Pancho Folk, lo nuevo, este capo del circuito chileno con proyección internacional a la vista. Estuvo en The Fest, de hecho. ¿verdad? Pancho Igual que Folk, Waterclass. claro. Increíble. Y el tipo ahí se las trae hace un buen rato y me alegra mucho que esté presentando nueva música. Algo está pasando. Pancho Folk, saludos a Pancho, que me lo topé la otra vez en Fábrica ahí en Condel, pero bueno, la canción estaba incluso antes de habernos juntado. Pancho Folk, destacado en Flash Scene de La Mala Religión. ¿Qué le pasa a este mundo que no entiende nada? Nos bombardeamos todo el día con el puto odio. Nuestra mente, nuestra alma no resisten nada. Nos pasamos criticando y mirando al resto. Que le vaya bien o mal, esto es mi problema. Y cerramos el Flash Scene de esta semana presentado por Volcom True to This con Rainglow, post-hardcore a la vena. Así es, Rainglow sacó un EP de 4 temas este año y han estado haciendo varios shows, tienen una gráfica muy como a la moda, como de las cosas. ¿Cómo a la moda? Como a la moda de las cosas que están, a lo que están sonando. me En refiero. boga. En boga, gracias. Como la Lleve- visual, el logo, ¿cachai? Como bien noventero que se está usando harto, como bandas como Bleed, ¿cachai? Como que Ok. me dio al toque esa impresión en cuanto a lo visual. El EP fue producido por Mateo de Linda, una banda que hemos comentado también en Flash Scene, que es muy interesante lo que hacen y nada, muy buena producción, buenos temas y el tema que vamos a destacar se llama Desprender, de su EP debut, es Rainglow. Rainglow junto a Pancho Folk y todos nuestros destacados en La Mala Religión. Muchas gracias a las bandas que nos mandan material. Gracias Sí. a Volcom por hacer posible esta sección y gran parte del programa Volcom True to This Partners en este ciclo 2025 de La Mala Religión. Estoy sintiendo otra vez. Ahora entiendo por qué las cosas pasan así. No solo a mí. Tan solo encontrándome. Lo que anticipamos en el inicio de esta nueva entrega de La Mala Religión, más de 25 años de historia y mucho más, de hecho. Moncho, bienvenido. José Ramón Rubilar, Lupus, y bueno, un aporte increíble al circuito underground. Muchas gracias por estar en La Mala Religión. Gracias por la invitación y por la presentación. Gracias. Oye, el tiempo vuela, hay tantas cosas que reflexionar, pero vamos primero a lo más cercano. Fue increíble ver los videos, los registros de lo que pasó en el Teatro Mundo Mágico con ustedes, con Rey Chocolate, con Excrut, que ya había tocado en Chile. ¿Cómo te sentiste tú con esta retroalimentación, con bandas nuevas también?
que han seguido, que han visto y que crecieron con grupos como usted y Rey Chocolate? Yo siempre lo reitero, soy majadero. Para mí siempre es una sorpresa. Es una sorpresa que el lugar esté repleto, que las entradas estén vendidas y que durante tanto tiempo se mantenga la misma recepción. Me sorprende y nada, fabuloso. La gente cantando nuestras canciones como verdaderos himnos. Era como... Padre e hijo ahora, aunque el tiempo ya llega a ese nivel. Claro, sí. Padres acompañados de sus hijos que nos vieron cuando tenían 14, 15, 6, 7 años, porque es para la generación que yo toqué y que yo toco, o sea, que yo toqué, y de la cual me siento muy orgulloso, porque en algún momento el hecho de que yo tocara para pendejos era como súper, como los metaleros, sobre todo, los metaleros los más... Vieja escuela consideraba que no tenía ningún valor agregado porque tocábamos para niños. Y en realidad estaba ahí siendo mucho más influyente tremendamente con la música en ese momento, porque entre que tenéis 14 y 17 años, eres tremendamente permeable a todo lo que te diga. Las letras de una banda y la música de una banda puede tener más incidencia en un muchacho, en una chiquilla, más que la propia familia, entonces... No, nada más revelador que las primeras tocatas o el primer show que te ha impactado. A todos nos ha pasado. Tremendo, ¿no? Yo cuando vi a Megadeth en el Monster of Rock del 95... Con Alice Cooper y Clawfinger. Con Clawfinger. Increíble. Clawfinger fue como... Eso le digo a los buenos que fuimos a Clawfinger. Fue como el primer proto metal moderno. Perfecto. Que vimos en Chile, güey. Me encantó. Y le fue como, lo llenaron escupo, el bajista se tiró, me acuerdo, y le hicieron bolsa a la polera. Está el video en YouTube para que lo vean, pero haber visto Clawfinger yo creo que para ti también debe haber sido un golpe en la cabeza fuera de Megadeth. Quizás no te gustaba o no cachabas la banda, pero una banda de rap industrial, hardcore, tocando en septiembre de 1995, cuando en Chile estábamos en pañales con la cartelera de música en vivo. Un golpe de efecto. Lo novedoso, el cruiser, el crossover, impactante. Como son europeos, obviamente sonaban increíbles. Pero yo vi a Megadeth en la gira Euthanasia, otra cosa. Una cosa, y con la formación increíble que tenían. Nick Mensa, que en paz descanse. Exacto. Y estuve a punto de dejar la música porque dije, no, como eso no se puede. Así, claro. O sea, llegar a ese nivel, yo decía, debe ser muy difícil. Y como yo te conté, yo no tengo familia artista en mi vida, no hay nadie toca la guitarra, nadie cantaba en la ducha, nada. Todo lo contrario. Es más de letra, es más de libro, poco música. Y... no, Megadeth, increíble. Después vi a Ozzy. En la misma semana, o sea, un día después. Un día después. Con Faith No More. Con Faith No More, increíble. Y Paradise Lost. Sí, después yo me encontré con Mike Patton en el 7-7. Me lo encontré ahí, yo después de salir del Caupolicán. Sí, el Monumental en ese El Monumental, claro. Sí. Y de ahí nos fuimos caminando y estaba el 7-7, que era un bar, un sucucho, que estaba en la Alameda, que ahora es ITES, y que tenía una escalera asesina. Era fácil subirla, pero como bajarla. Y ahí estaba Mike Patton después de haber sido escupido, pero de manera mayor. Dicen que ese ritual de los escupos del 95, fuera del Festival de Viña antes, fue el inicio de la verdadera Pattonmanía. La relación que el hueón se lo tomó como algo folclórico. Uf, sí, pero verlo era asqueroso. No, imagino. Asqueroso, presenciarlo fue asqueroso. Él estaba re loco y lo manejó de la mejor manera. Sí, pero me llamó la atención el hecho de que saliera un intérprete antes de que tocara Megadeth y dijera, él dice, un solo escupitajo y se acaba la presentación de Megadeth. Solo uno. Más Mustaine imposible.
increíble. Que para mí son referentes. A mí los gallos desagradables o complejos o complicados son me llama mucho más la atención que el condescendiente en realidad. ¿Cuándo empezáis a meterte, Moncho, siendo ya en el rock, en los 90, no vienes de una familia de letras más que de músico? Sí. ¿Cuándo empezáis como a inmiscuirte en la movida? Tú fuiste parte de la génesis de este agro. El agro, que es un término chileno, el agro de Aggressive, Julián. Todos reconocen que Julián fue como el tipo que empezó a inculcar, ¿no? esta categoría para situar y jugar con la chilenidad del agro, de la agricultura, pero también con el Aggressive, que viene de los primeros demos de bandas de California, y también con el sonido. ¿Qué recuerdas tú de estos primeros contactos reales? Porque todos partimos inmiscuyéndonos en el metal. El metal estaba en mega boga, Criminal, Execrator, Sadism, sacando discos de alta factura. Pero ¿cuándo tú empiezas a sentir esto de que hay músicos con una inquietud distinta? Primero, a mí lo que me permitió entrar en la música fue el punk. La simpleza de los Sex Pistols fueron los que me hacen entrar. O sea, con 3 notas, con una actitud, igual podéis participar. Listo, de ahí entro y ahí me meto con el hardcore. Y en el hardcore estuve harto rato. Biohazard era como arriba. Y tocando en una banda hardcore que yo tenía con unos amigos, el loco me pasa un cassette de ¿Cómo se llamaba tu banda hardcore? Cero Tolerancia. Ok. Y me pasa un cassette regrabado con un círculo con una K. Nada más, un cassette. No tenía nada, un círculo con una K. Entonces, yo lo metí en mi Walkman, ¡pa! Se me cayó el carnet. Lo metí en mi Walkman y lo escuché en la micro yendo de vuelta a mi casa después del ensayo. Y a ver, ¿esto es Primus? No, no es Primus. A ver, ¿esto es Faith No More? No, tampoco. A ver, pero esto es como una mezcla súper rara. Y era el primer disco de los Korn. Tremendo, que he peinado para atrás. Y yo seguí con el hardcore y después yo me fui a ensayar a la Picada de Conchito. Donde ya pasaban muchas cosas. Donde pasaban muchísimas cosas. Tenía un escenario, tenía un comedor con menú y tenía, no sé, 60 salas de ensayo. Yo creo que ahí pasamos todos, estaban hasta los jaivas. Y yo compartía sala con Undercroft. Así, tuca, pero a la vena. Y llegaron arriba, en el segundo piso al fondo, llegaron los Rey Chocolate, que estaban buscando vocalistas en ese momento. Rey Chocolate, que también partió en un circuito más alternativo. De hecho, la Sí. primera gran tocata de ellos fue con Babasónico. Otra onda. Yo los conocí tocando en la Picada Conchito, con la reja, tocando en la Picada Conchito, y tocaban los Raza, y tocaba Maitreya, y tocaban Con el primer cantante, Raza, ¿no? con el primer cantante. Que era- No, con el segundo, con Pato, Ok. con el Pato. Ahí vi a los Rey Chocolate, los vi con el Gato, los vi con el vocalista original, Ok. que después se pasó al hardcore. Y ahí vi a los Raza ya con Gijón estaba debutando. Y los Maitreya, que era como los Incubus en el Fungus Amungus. Y que dejé más tocar. Pero increíble. Para la gente, ¿qué año? 97, 98. 98. 98 debe haber sido. 98. Rey Chocolate pre-Ricardo. Sí, claro. Y después yo en ese lugar los conocí y entablé relación, nos empezamos a comunicar, porque no existía, había que entender que era una mezcla muy rara, porque estaba entremezclado entre rap, era como rapero, entonces en el fondo la gente empezó a conocerse en las calles, ¿cachai? Porque, bueno, obviamente cómo te veías, ¿cachai? Cómo te vestías y cómo te veías, y eso te llamaba la atención. Y entre ellos empezaban a pasarse los datos de las posibles tocatas que se hacían en lugares. Y en la segunda, ya conociendo mejor a los Rey Chocolate, me hice muy amigo de los Maitreya.
Y ahí fuimos a la discoteca Animé en el verano del 99. Fuimos a la discoteca Animé. Lo recuerdo perfecto porque tocaba Maitreya, Raza con el Gijón, tocaba Rey Chocolate y los Ramas. Claro, Rama cuando recién estaban pensando en el demo de los Constantinopla con Carlos Cabeza. Claro, no, y Un demo de 2 canciones. claro, y todos con dreadlock, Sí. todos. Y los buzos satinados mandados desde Estados Unidos, porque esos buzos no se conseguían aquí. Sí. Y yo los veo ahí y dije, wow, aquí. Lo que siempre recuerdo era que el new metal o el agro en Chile partió en colores. Sí. Era en colores, porque había una mezcla entre el reggae, el ragamuffin, el rap, Tal como en Estados Unidos. claro, O sea, Colchemer eran los dark, claro. pero todos los demás artistas venían de Venice Beach, de Santa Bárbara, de Bakersfield, que era mucha bicicleta, El sol. BMX, sol, playa, surf, Claro. en fin. Entonces, bueno, hacía sentido. Y efectivamente, muchos colores. Pues, y los primeros referentes visuales, los Deftones que venían del skate de Sacramento. Jonathan Davis trabajó en una funeraria, pero el resto también full colores. Y lo puso, obviamente, con ese placement brutal que hizo con Pa Díaz. Pues. Sí, o sea, el Jonathan Davis era súper gótico, después Sí. con el tiempo descubrí que la música que escuchaban era la misma que escuchaba yo, que los locos se peleaban por cuál era más fanático de The Cure, de Sade y de todo lo que es el New Wave, que yo tengo 53 años, yo crecí con eso. O sea, era la música era la música que pasaba piola en la dictadura militar, porque Que era pop. porque los milicos no entendían. Y era ¿no? muy oscura. Claro, era en inglés, eran oscuras, los gallos usaban bototo. Hasta Kelly and Arab de The Cure, que era post-punk o todo, Bauhaus, sonaba como, ya, piola, ¿no? Claro. Como decía Jorge González, que se lo había copiado a los de Clutch, mientras se pueda bailar, les puedes decir lo que quieras. Sí. Entonces, perfecto. Moncho, ya 97, 98, lo de Lupo es bien, y lo comentábamos antes, lo de Lupo es bien extraño, extravagante, atípico en la escena. Habiendo estado también como muchos, estos 700 afortunados que estuvimos en ese primer Agrofest, se cumplen 25 años en septiembre, brutal. Pero coincide con 2 debuts muy importantes. Lo de Boa, Don Cayo Romero, un saludo a Gerhard y todos los cabros, que en paz descanse caballo, parte Boa tocando, pero también el debut de Lupus fue una bomba, en el sentido de que se veía un carácter y una personalidad y un fiato que no es muy usual en la primera tocata, cuando hay inocencia, cuando hay... Y también desde afuera esa arrogancia no era bien vista. Una arrogancia que es parte también de tu leitmotiv, y está bien, cada uno tiene un personaje, cada uno tiene su carácter, pero fue también como una locomotora, como te gusta decir también a ti, la partida de Lupus. Y ese festival también yo creo que le abrió la cabeza a muchos que venían ahí cosechando Julián, que ya vamos a hablar de Julián. Pero ¿qué recuerdas tú de esa invitación que me imagino, primero te dijeron, ya, vaya a debutar, veamos quién abre, pero chucha, después estuviste antes de Raza, Rey Chocolate y Reina? Wow, yo me tomé una casa en el barrio de Bellavista y la usamos como sala de ensayo durante mucho tiempo, y estaba rodeada de discoteca. Entonces podía dar bombo hasta las tantas. En ese lugar, ¿por qué lo menciono? Porque ahí empezamos a crear una pequeña tribu agro. Okay. Empezaron a cachar y nosotros ensayábamos en ese lugar con las puertas abiertas. Y todos los fines de semana, mientras nosotros ensayábamos, tarde, noche, llegaba mucha gente a carretear. Entonces, cuando una parte funcionaba, porque yo siempre he hecho canciones propias, yo no toco cover, excepto el de La Ley, que lo hice porque lo quería hacer. Y empezábamos a practicar nuestras primeras maquetas y entraban los locos.
Entonces yo iba probando las canciones. Y en una de esas fiestas, ensayo, entra Julián Durnay y Pablo Rodas. Y me los presenta. Yo ya conocía a Pablo, porque Pablo Rey Chocolate. Claro, pero ahí ya abiertamente yo conozco formalmente a Julián. Y me dice, mira, nosotros vamos a hacer un festival y estamos interesados en que vayan ustedes. Mira, la verdad es que en ese momento no había muchas bandas de new metal. No, No habían para nada. Y que estuviesen armadas y conformadas, menos. Entonces, Y bien equipada. Y bien equipadas, que eso era fundamental. Estamos hablando del porque 2000, cabrón. era carísimo, porque a estos gallos se les ocurrió tocar con guitarras de 7 cuerdas, con bajos de 5, con cajas Piccolo, necesitaba un equipamiento tremendamente sonoro. A nosotros al principio fue súper difícil, lo pasamos. Yo creo que todos los que tocamos new metal, nuestros equipos sufrían, nuestras guitarras, todos nuestros instrumentos estaban todos pichicateados, que eso a la vez también nos daba una sonoridad muy particular. Pero era todo comprarlo en Miami en segunda mano, era complicadísimo pedir las guitarras, tenían que llegar a Arica, no, era una locura. Y eso no te aseguraba de que pudierais manejarlo. Y ese día nos invitan y pasan un par de meses, eso yo creo que nos preparamos como 4 meses para eso, y preparamos 4 canciones. Ahora, lo que yo sí tenía súper claro, y estaban ahí, estas son 5 las que van a entrar, estaban los Boa, los Interdictos, I-28Z. I-28Z, Lupus Raza. y los Bordes. Borde también. Borde sí, Borde Sí, también. Borde. Raza también estuvo, creo. Raza, Sí, claro, pero Raza era claro. el primero de los que... Sí, Requiem, Raza. Bueno, ahí pueden googlear el afiche, pero estaban prácticamente las bandas que estaban haciendo ruido. Y era súper particular, porque si uno ve... Quizá faltó 2X, pero eso se dio el afiche después. son puras R's. El comienzo del motor. Sí. Rama, Raza, Requiem... No, Rama no tocó, creo. No, Rama no tocó ese día. Y bueno, yo me preparé 4 canciones, 20 minutos. Yo dije, tengo cuatro canciones, tengo 20 minutos. Ya, yo tengo que impactar. Entonces lo que hice fue algo que yo había aprendido porque yo había estado muy cercano a los thrashers. Y había estado con bandas muy potentes. Había estado en la sala de ensayo de los Criminal, había estado en la sala de Undercroft, de Execrator, tipos que trabajaban muy, muy brígido a la hora de trabajar. Entonces yo eso lo inculqué. Entonces yo dije, voy a impactar. ¿Qué es lo que hice? Para esos 20 minutos contratamos un iluminador y un sonidista. O sea, no fuimos con el iluminador del local ni con el sonidista de planta. Yo contratamos y vamos a uniformar esta cuestión porque aquí esto tiene mucho color. Vamos a uniformar esta cuestión para marcar una diferencia. Y arrasamos. Y lo más particular es que lo que pocos cachan es que nosotros fuimos, yo pensé que iban a ir los Boa al final y fuimos nosotros los últimos. Sí, Y de toqué- los emergentes, comillas. Claro, a las 5:30 de la tarde, fabuloso horario. No, pero heavy, o sea, 700, 800 personas, recuerdo. Pelado, pucha, lo recordamos siempre. Pelado Julián estaba feliz con el Pablo, que sacaron la cresta en la previa. Hicieron la promo a media, la promo a pulso con Cayo Romero, que prestó mucha ropa en la Radio Tiempo posteriormente con su rol en Vía X. Pero hubo un cambio, porque el 2000, como todo, hubo un cambio de folio, un cambio de todo. Un cambio de etapa, un cambio de ciclo. Yo creo que ese show fue bien determinante para que bandas como ustedes, los mismos Raza, Rey Chocolate, Requiem, que venían de antes, y todas las bandas que participaron, se pusieran se pusieran las pilas a la hora de decir, esto bien trabajado puede generar un cambio en un circuito rockero que no estaba siendo muy convocante en general. Las bandas de los 90 iban en bajada por interés, y bueno, ustedes aparecen como una escena que curiosamente venía del under, pero en el nu metal en todas partes, bandas comillas más pop empiezan a sacar hits que eran pop puro, no sé si en estructura, pero un año después estaba el Every Theory, y el Every Theory recién partía de Linkin Park, luego System of a Down, que venía en el 98, 97, pero ya la cuestión era global y estaba el timing hecho para que ustedes irrumpieran y marcaran lo suyo. Fue medio surreal igual pensar que
3, 4 bandas que suenan estridente, que no tienen ganchos pop en canciones, convoquen 400, 500, 600 personas. Es más, Y más, de hecho. el Agrofest 2001. del Teatro La Providencia. Cúpula, Teatro Providencia, sí. El del Teatro de Providencia metimos 1800 personas. Bueno, y el Agrofest, recuerdo, el 2001, corrígeme si estoy equivocado, que también fue el laberinto, fue con los escenarios... Ese fue el segundo. El segundo, perdón, que Claro. fue ya con escenarios abajo. Arriba el y abajo. claro, arriba y sí, abajo. O sea, terminaba el Lindo grande tiempo, arriba sí, y no, partía el de increíble. abajo. No, una locura. Una locura. No, yo porque los Requiem y los Rey Chocolate, o sea, sobre todo los Requiem, los músicos y el equipo de Requiem tocaba y trabajaba. Era una locura. El Mosca. Sí, que era como manager, tour manager, le hacía claro, todo. claro, el chico, Mosquita, muy tela. El Gonzalo Bastía, el Mosquita, era una máquina. Y hacían todo funcionar. Ellos tenían reuniones con Pablo Sí. para que esta organizada. Son muchas ideas que traía Julián de haber vivido afuera de Chile, Sí. de haber vivido en sí. Estados Unidos, después en Ecuador. Y él tenía como una visión mucho más amplia de todas las cosas. No era como 100%. tan... Y como tú y como había sido despreciado y ninguneado Sí. por muchos otros, él encontró un lugar, entonces dijo, mira, si a mí me desprecian, voy a hacerlo yo. Voy a 100%. crearme yo mismo el espacio y voy a inventar esta cuestión y la organizo. Desde el principio se organizó. Claro, era el 2000, venían otras cosas. Septiembre del 2000. Julián ya tenía un computador en la El tienda, Eximio. en la Eximio. Entonces era como, wow, ya tenía contactos con un montón de gente en Estados Unidos, en Europa, en Perú, en Argentina. Abría esta cuestión. Y siempre tuvo una mirada, y lo más importante, yo había estado relacionado con el punk, el hardcore y el thrash. El primer Agrofest, sónicamente era muy bueno. Sí, Se sónicamente. encargaron los guachos, Sí. se encargaron de todas esas precariedades que había vivido Julián, que todas las pellejerías que lo habían hecho pasar con el Requiem con Q. Sí. El loco se le quedaron clavadas en la cabeza y dijo, el día que a mí me toque a mí hacerlo, yo lo voy a hacer increíble, lo voy a hacer Sí. con un buen camarín, con un buen catering, con una buena iluminación, Con timing Con un- bien hecho. con un ¿cómo se llama? Con un backline, con equipamiento increíble, todo impecable, todo bueno, todo muy bueno, desde el día uno. Y eso se lo agradece, uno se lo va a agradecer. Y el New Metal se caracterizó desde un comienzo por ese tipo de buena organización. O sea, tenía que sonar bien, Sentido puesta en escena. total y completamente. Ya, o sea, con los Korn entró Adidas y entraron en un montón de marcas, entró en el mercado, así que... Dickies. Y, claro, yo igual como me pasé al Spooky con los Cool Chamber, ya era como que... No, pero también tenías tu parte gótica. Totalmente. que es parte. El New Metal eran miles, o sea, no miles, pero eran distintas bandas de distintos orígenes nomás. Sí, ¿cachai? lo bueno que teníamos por lo menos las primeras 5 o 7, las primeras 10, digamos, es que ninguna se parecía a la otra. Ujú. Ninguna, ¿no? Y O sea, eso yo creo que fue bien parte del primer Agrofest, que eran bandas muy diversas. muy diversa. Muy diversas. Moncho, bueno, para continuar con el hilo histórico, y bueno, la evolución de Lupus también es importante, pero mencionaste varias veces a Julián. Lo de Julián es bien devastador. Personalmente tuve la chance de conocerlo desde los 90, cuando era un tipo, repito, lo que conversamos antes, despreciado por un circuito metalero que no entendía que una banda era otro tipo de propuesta, cuando el death metal y el thrash estaban en boga. Ya en la época del My Fear is Naked de Requiem, Julián intentó hacer las cosas, el tipo iba a UCB Televisión, me acuerdo. Siempre se la buscó. Cuando Julián fue al Headbangers a hablar con Alfredo de Like, siempre intentó abrir espacios por sus distintos trabajos con sellos. En la Grinder de Andrés Padilla, Julián siempre apostaba por comentar música que no era death metal, doom o lo que sea. Y en fin, el tipo la buscó y lo consiguió. Lo consiguió, pero luego el agro metal, luego la cúspide del Agrofest, cuando ya estaba logrando todos sus objetivos, bueno, el tipo se cae, se va abajo con los demonios internos, cuando la salud mental no era ni siquiera tema en nuestra sociedad.
Tú fuiste muy cercano a Julián en los últimos años por una complicidad que tuvieron en la tienda. ¿Qué recuerdas de esa convivencia en los últimos meses de Julián? Julián siempre te tiraba un comentario entre líneas. Entonces, lo que yo percibí de él es que a él le costaba la vida. No se sentía, le costaba mucho encajar, mucho encajar. Decía que, como por humor, que sentía que había sido abducido, que alguna vez en Ecuador lo habían abducido, y que desde ahí en adelante el loco siempre se había sentido como al margen de todo. Meses antes de que muriera, me dijo: el día que yo me muera, nadie va a ir a mi funeral. Fueron 300 huevones. ¿Cómo? Bueno, su obra, pero era un tipo que se sentía muy solo y lo recuerdo porque era un tipo que tenía la confianza con la gente, incluso con clientes, de sentir una confianza también cuando tú recuerdas o tú decides con él en conjunto como prestarse ropa y darle un impulso a la tienda. En el Portal Lion se produce también una complicidad entre ustedes, que Sí, tú comentaste Julián. muchas veces. Julián me enseñó a reírme de mí mismo. Yo era un tipo muy complejo, marcaba los límites muy duramente. Soy hijo de un militar, entonces puedo llegar a ser muy estricto y tengo los límites súper marcados con las personas. En ese tiempo yo era una persona muy hostil, y el tratar con Julián me enseñó a reírme de mí mismo. Participábamos del humor negro, sus niveles de inteligencia, lo que hablábamos. Julián debe haber rozado el Asperger, porque siempre sus sueños y sus metas siempre eran grandes y siempre lo compartía todo, porque él nos hizo entrar a todos a entrevistas en MTV con el Alfredo Levin. Siempre que tenía una oportunidad, metía los Rey Chocolate, metía los Lupus, metía También los... bandas de regiones o bandas de Perú. Trataba de hacer Siempre links quería todo el que rato. fuera más grande, porque en el fondo Julián quería hacer su Lollapalooza. Yo creo que Julián, porque después ya en los últimos Agrofest, de los cuales yo no participé, en los 2 últimos creo, ya estábamos metidos con el emo punk, ya estaba haciendo un cruce. Lo Emotional Punk y todo, Todo el laberinto. estaba en esa, ya estaba haciendo los cruces, y que él no quería purismo, eso de la tontera. Habíamos tocado con Saturno, había mezclado ya todo, estaba soñando con eso. Es heavy que tú, bueno, uno conversa o sea, más que conversa también, uno ve testimonios o recuerda la opinión de los más cercanos, Daniel Piratini, el Gino en su momento, tú también que fuiste muy cercano en los últimos meses de Julián, y nadie detectó la gravedad del estado de Julián. O sea, yo como lo veía todos los días, de hecho el día antes de su muerte yo me tenía que juntar con él en la noche, pero me quedé dormido. Y porque toda la gente que piensa toda la gente que tiene alrededor a alguien que se haya quitado la vida, porque es una decisión propia, uno cree que puede hacer muchas cosas. Yo esto lo he pensado durante años, qué pude haber hecho, por qué me quedé dormido, por qué no fui a juntarme con él. Pero quizá hubiese sido un par de días más nomás. Claro. O sea, Julián estaba jugando en la línea delgada, estaba jugando, le costaba, las relaciones sentimentales eran difíciles para él, lo entregaba todo, y eso en este plano, en este mundo, no funciona así. No funciona así. Y al entregarlo todo, se estaba quedando vacío, y cada día se quedaba más vacío, y lo empezó a llenar con lo que todos tenemos a la mano, que pueden ser pastillas, pueden ser otras cosas, el alcohol, que pagáis impuestos, así que es legal, y lo fuimos perdiendo. Cada día yo trataba
como yo venía de una realidad diferente, yo lo tiraba para adelante, yo le estaba diciendo ya basta con eso, yo te presento amigas, o sea, siempre lo traté de sacar adelante, pero no había caso, no había caso. Le decían, mira guacho, mira todo lo que has creado. Un movimiento. O sea, mira todo lo que has hecho, todo lo que has producido, no había caso. Moncho, fuera del shock, para no seguir hincando con el tema y hablar de otras cosas, pero ¿cómo fue también como en el circuito? ¿No? ¿Recuerdas en un 2004 que ya se aspectaban muchas cosas, en 2005, salir adelante y volver a construir una escena? ¿O sientes que también...? O sea, yo creo que con él se fueron... reemplazadas, voy a usar esa palabra, porque el Agrofest desaparece y es reemplazado por el BTS. Claro. El mismo nivel, porque como Héctor había trabajado con nosotros para presentaciones en el Agrofest, había dicho, mira, esto anda bien y pasamos para ese lado. Pero yo creo que fue un golpe, o sea, estábamos todos arriba de la pelota, todos. Me atrevo a decir que estábamos todos arriba de la pelota. Los 2X estaban girando en Europa, salíamos en MTV todos los miércoles, tocábamos todos los fines de semana repletos. Tenías lo que querías, y todo el mundo quería estar contigo, te invitaban a todas partes, vivíamos de fiesta. Y Julián se muere y fueron literalmente esos 7 pisos para todos. Yo creo que en esos 7 pisos volvimos toda la realidad, o sea, fue un golpe muy duro, para mí fue durísimo. Yo nunca he perdido la sensación del peso muerto de tu amigo en un ataúd. O sea, como dicen unos hueones por ahí, bueno, a mí me tocó manilla, y no tiene nada de grato la wea. No, es brutal. Es brutal, ¿cachai? Y nada, durante muchos años me costó mucho hablar del tema, porque pasáis por todas las etapas, lo amas y lo odias, ¿cómo se te ocurre? ¿Y por qué me hiciste esto y por qué no hiciste esto a todos? ¿Cachai? Pero nos devolvió a la realidad, se acabó la fantasía. Se acabó la fantasía. También hay muerte en esta vida. También aparece la muerte, ¿no? A los gringos le había pegado la muerte del vocalista de Snot. Ya, pum, les pegó. El primer impacto. Pero Julián era el líder de la camada. Sí. Link Straight, un crack, pero había un otro cimiento. No, si cuando a Julián lo cambiaron de lugar, porque si no iba a convertirse en la tumba de Jim Morrison. ¿Se entiende? O sea, por eso lo cambiaron y muy poca gente sabe dónde está. Porque ya la cosa se iba a convertir, era nuestro primer mártir. Entonces iba a convertirse en una locura. Como lo mencioné hace un rato, fueron 300 personas en ese funeral, era una locura. Pero fue volver a una realidad demasiado cruda. Fue como, un gallo súper joven, 33 años, era como no válido, era como cruel a la vez también. Porque éramos todos más cabros también. Bueno, ese tipo de hitos, lo conversábamos antes, te afectan y te marcan en todo momento. Es muy difícil continuar. Pero ustedes lo hicieron con un disco redondo que apoyó también Héctor de BTS, amigos, hablo años después porque uno dice, no fue la semana, o sea, recuperarse de una bofetada de realidad, un balde de agua fría como ese, toma años, si es que no más. Me incluyo también con otros casos, y el simbolismo, el peso del ser querido que no está ya en este mundo terrenal es muy brutal, es muy pesado, es muy
es muy agobiante, no podéis dormir bien con ese recuerdo y con esa sensación. Pero bueno, se avanza como en la vida, se intenta avanzar y llegas al disco homónimo. Un disco homónico, a mí me gusta mucho cómo suena. Pero coincide en que hay gente que apuesta por ti porque hay una peculiaridad. Hablamos del carácter, de la arrogancia de Lupus, pero también tú siempre, en todos los discos, digo tú como la cara visible, sé que hay mucha gente detrás de Lupus, desde la gente que lo sigue hasta los equipos, los que han colaborado contigo, tus amigos de larga data también en la banda. Los discos de Lupus siempre han sido bajo un sistema colaborativo, donde la gente que quiere colaborar hace posible que el disco ocurra. Y eso pasó el 2008. El tema es que cuando lanzan quizá el disco más completo de su carrera, no es que tengan 15, pero un disco que tenía todo, incluso con canciones del demo que finalmente tenían una infraestructura, tú decides parar porque no le veas sentido a la vida. Sí. A ver, cada uno se inventa la historia que quiere. Yo durante 8 años fui una estrella de rock y se me dio esa posibilidad. Viví en eso por el nivel de invitaciones. El cliché de lo que es ser una estrella de rock, yo lo viví. Y eso no me lo va a quitar nadie. Yo lo viví, me invitaban a todos los lugares, me pagaban todas, de pasar de una chica pasé a muchas y todo el mundo quería estar contigo y todo el mundo quería saber de ti. Perfecto. Pero yo empecé a entender que esto tarde o temprano se iba a acabar y yo me tenía que bajar del pony antes, porque si no... Tuviste avisos. Claro, tuve avisos, o sea, mis niveles de adrenalina eran altísimos, o sea, mis canciones en ese disco son un grito de ayuda, porque la mayoría de las palabras que se repiten en eso, y nada es suficiente, nada te conforma. O sea, el sueño del pibe y tú estás ahí como solo. Yo me acuerdo de las presentaciones más grandes que hice, en 1800 personas, todo el mundo coreando, y yo me quería ir a mi casa. Y quería que todo se apagara y que todo estuviera en silencio. Porque tú después no entendí mucho si la gente quiere estar contigo por quién eres, o para sacarse una foto contigo, o para decir que estuvo contigo, inventarte una sarta de mentiras y de situaciones. Pero en el fondo yo empecé a mirar que lo tenía todo, tenía sala de ensayo increíble, tenía un compañero músico increíble, un manager, todo lo que... Yo no tenía que mover un dedo, todo mi equipo se movía solo, estaba, como alguna vez lo dije, lo habíamos logrado. Y no me satisfacía. No era suficiente, no había como, ya había perdido la noción de quién era, ya no, y ya no podía escribir, porque dejé de andar en micro y andar en taxi, y después ya no observaba, y no me gusta irme muy para adentro porque hay muy vacío cuando te expones tanto. Y no, es heavy. Y un día dije, o paro esto o me voy a morir. Me voy a morir. O sea, no voy a exagerar lo que te digo. Un día sentí que me iba a morir. Que no iba a salir vivo de... Y ahí fue cuando habíamos sacado el disco hace 6 meses. Tomo a mi manager y le digo, hasta aquí nomás llego yo. Y el loco me dijo, no pasa nada. Tú mínimo me debes 6 fechas de despedida. 6 fechas de despedida. Eso significa que yo quería parar ese día y tuve que hacer 6 meses más. 6 meses más. Para recuperar la inversión también. Para recuperar la inversión. Y la confianza de la gente. Y por supuesto. Y yo tenía compromisos que cumplir y lo hice. Pero esos últimos 6 meses ya fueron... porque ahí me fui con todo. Esos últimos 6 meses y nos despedimos en el Víctor Jara. Y lleno, increíble. Me acuerdo que vino el policía, el capitán a cargo del sector que tenía que estar a cargo, y dijo, te quieren conocer. Y yo dije, pero un Paco me quiere conocer, que heavy. Y me decía, no, es que yo quiero saber quién provoca esto, porque
tengo 2 ambulancias afuera. Fue un caos ese concierto. Fue maravillosamente. ¿Quién tocó? No, estoy tratando de Sí, recordar. amigos, porque contexto. como nos íbamos a despedir, solo invité bandas con las que yo hubiese Ok. querido. Sí, Entonces sí, fueron fue- los Rey Chocolate, Sí, sí, sí. fueron los Raza no, fue Me pierdo hermoso. estoy tratando de visualizar los flyers como el Agrofest, Claro, lo que comentábamos. sí. No, los no, artes. claro. Y ahí experimenté algo increíble, que los técnicos, la gente que no me conocía, decía, porque fueron 700 personas en esa despedida. El Galpón Víctor Jara. Claro, y fue la primera vez que escuché a la gente decir mi nombre, como dije, wow, algo pasó. Y como regalo, un tipo que estaba en eso, yo de edición, yo no sé nada. Se dio el trabajo de pescar 8 años y hacer un video, que lo proyectaron sobre una pantalla, y eso fue emotivo, así como, wow, yo estoy decidiendo parar esta máquina de 8 años. Estoy parando la locomotora. Bueno, hay muchos casos también donde uno sigue el dictado del corazón y lo que piensa más que el timing, por el timing que te pone tu entorno. Hemos mencionado esta cuestión del deber ser muchas veces, pero bueno, estamos metidos en una cuestión que te obliga a producir todo el rato y también construir expectativas. Y hablando de eso, ya yéndonos al presente, en este carrusel, ¿no? Para que no todo sea mala experiencia, digo saludable, pero lo que me parece increíble es que haya estrenado eso, otra cosa más para definir lo de Lupus como algo atípico. Pero Caníbales uno dice, weón, ¿escucharon lo nuevo de Lupus, Caníbales? Los breakdowns, los quiebres, qué moderno. Weón, ese disco es del 2020. ¿Quién lo llevó a lanzar su segundo video en 25 años, recordando lo que hicieron con Holguín en Voces? Primero, Hay su trecho, ¿no? o sea, primero cuando hiciésemos un video tenía que ser a la altura del primero. Que para la época fue un Y- bombazo. Y la simbiosis que tuvimos con él fue inmediata. Me encantó lo que hizo. Él hizo los videos de la Pgar Cero antes, si mal Sí, no recuerdo. él Sí, trabajó en lo icónico de los Requiem. Pero Julián, una vez más, me dijo, hazlo con él, hazlo con él. Él te va a captar, él te va a entender. Perfecto. Nos juntamos un día temprano, lo hicimos. Ahora, lo mismo que con el director, con Holguín, lo mismo que con este director, dicen que ambos dijeron lo mismo, es fácil trabajar con nosotros. Ujú. Ya, desde el momento que salimos ya, como que, o sea, es fácil trabajar con nosotros porque cuando salimos a escena no parecemos roadies. ¿Cachai? O sea, hay una diferencia, eso es algo que a mí siempre me interesó. Por favor, los roadies son fundamentales, importantísimos. No, pero se Eso. entiende el punto. Hay un cuidado por la estética y una definición. Hay una definición. Hay una, de- claro, una de la propuesta en lo distinción, macro. una distinción. Entonces, bueno. Y nada, pues dijimos ya, un día si hacemos un video tiene que ser. Y nos metimos en la vorágine, siempre estábamos atrasados y había que hacer un disco que siempre estaba atrasado. Como que del primer demo negro, el demo negro salió 2 años después del debut, o sea, siempre como atrasado. El otro disco 6 años después. Y porque yo tengo que buscar cosas que decir, yo no puedo estar entregando cualquier cuestión porque hay un contrato de por medio. Bueno, la cuestión es que dije ya, y de repente empezamos a trabajar y vino este revival, todo el mundo me hablaba del revival, oye, cachaste que los Mad Bane, cachaste que estos locos, y un revival, a mí me importa un carajo los revival, yo sigo trabajando porque para mí Lupus es terapia. O sea, yo hace muy poco tiempo, ahora me siento liberado, porque yo antes no era, porque hace ¿En qué sentido? porque me diagnosticaron con TDA hace muy poco. Y eso es la que es respuesta de toda mi difícil comportamiento. ¿Cachai? Mi difícil comportamiento, mis ganas de estar solo, mis ganas de mandar a todo el mundo al carajo y mis ganas de hacer las cosas a mi pinta, y yo hago las cosas cuando quiero. Y de repente entraron plata porque este video y este disco, por primera vez el Caníbales, que es el disco, y este video salió del bolsillo de nosotros. Ok. Nosotros nunca habíamos pagado un peso por hacer algo.
Los discos fueron siempre pagados, los demos fueron pagados, las horas de estudio, todo fue pagado por Sí, la Toña Geria con Bad sí, Fitch. sí. Después Héctor te apoyó con BTS, y- en el disco claro, La Mano. el disco en la mano. Alfa, Y el Alfa, que el Alfa ya es que el Alfa lo hicimos el Joe y que yo. un EP nomás. igual. Claro, porque era un disco, el Alfa lo hicimos el Joe y yo pensando, en el Alfa ni siquiera participa en la banda. Ujú. Eso es como muy particular porque no, el bajo, todas las cuerdas las hizo el Joe y lo produjo Cristóbal Aedo. Sí, sí. Cristóbal Aedo fue el productor musical de ese disco. Ok. Es un disco que en el fondo casi nunca lo tocamos en vivo, excepto Alfa, porque es enorme. Bro. Ujú. A todos los músicos les gusta ese disco. A mí particularmente lo escucho poco. A mí me gusta Caníbales. Y Caníbales y este video salió del bolsillo de nosotros. Entonces, ahora, sí tengo que decir que cuando las cosas son para ti, son. Porque por mucho que las persigáis, y en estos 2 últimos años se empezaron a acercar a nosotros los mismos chicos que tenían 14 y 15 años que hoy día tienen 30, 33. Son directores, son... Crecieron con tu. Bueno, Tienen- quizás se inspiraron también por el aspecto, Tienen, qué sé yo. tienen estudios de grabación, tienen como un montón de cosas y sin sonar pedante, empezaron a acercarse y dijeron, hoy podemos trabajar, hagamos esto, hagamos este otro. Y dije, Buenísimo. bueno, hagámoslo, po. Hagámoslo. Empecemos a trabajar, agarremos esta energía que ellos tienen, usemos lo que está pasando, y el director, el director que nosotros que hizo este video, él ¿Cómo se llama? se llama... Que hablamos de Holguín, no hablamos del no, director Daniel actual. Roa, Daniel Roa. el Ale de Under Films. Under Films. Ya, Perfecto. Under Films es una maravilla, porque el crossover que nos pegamos fue una maravilla. Y no tiene nada de malo. Él vive del trap. Él es uno de los grandes directores de la música urbana y del trap. Ujú. Y entonces tiene toda la digitalidad, el color, lo actual, lo de hoy, po. Y cuando cuando hago el vínculo con él me muestra que tenía toda mi música, tenía todos mis discos. Moncho, en 25 años ya que se cumplen formalmente, yo sé que ustedes vienen poco antes también, Ujú. no tanto, no 5 años antes, formalmente como banda. Ya en la reflexión del cuarto de siglo, las bodas de plata de Lupus, Wow. ¿dónde te gustaría que se ubicara el legado de la banda en el underground chileno? Alguien ya nos dijo una banda de culto. Bueno, yo jamás he buscado cosas como particulares, porque esto es metal, esto es alternativo, esto es de nicho. Yo una vez tuve una conversación con Claudio Narea de Los Prisioneros y él me hizo la figura perfecta, me dijo dónde yo iba a estar posesionado en la música chilena, cómo iba a ser el circuito, la cantidad de personas y más o menos establecía cuál podía ser el techo. ¿Cachai? Y no se equivocó. Entonces yo voy a seguir haciendo esto porque amo hacer esto. De hecho ya estoy preparando un nuevo single con esta gente joven que me está haciendo el espacio con su estudio, con todo lo que tienen. Mira, el dolor nos une a todos. Y yo me comunico con ellos desde el dolor. Yo he experimentado ese dolor. Yo lo he vivido. Yo entiendo lo que es sentirse un outsider. Yo peleé el bullying a combos y patadas en el colegio. O sea, cuando trataron de hacerme bullying, yo me defendí a combos y patadas, y así lo hice por muchos años. Y eso también estaba reflejado en mi música. Y la bipolaridad que tenía esta música y esta plataforma era la que a mí me hacía mucho sentido. Entonces para mí el lupus es terapia, para mí la banda y la comunicación como la que acabamos de tener con la gente
insisto, me sigue sorprendiendo. La gente cantando la música como son palabras, mis palabras convertidas en himnos y haciéndolas tan propias, ya dejan de ser tuyas. Y yo creo que esas posibilidades en la vida son muy pocas. Y yo lo voy a agradecer toda la vida. Yo creo que después de varios años, todo lo que sucede ahora para mí es una yapa, es como un extra. Es un extra porque recibo toneladas de cariño y de afecto, siendo que yo fui el villano en esta historia. Cuando partí todo esto, todos los locos eran súper cercanos, a mí no me sale. Hay cosas que no me gusta hacer, soy disperso, las entrevistas me cuestan, la cercanía con la gente me cuesta. Ahora que estoy más viejo y estoy más grande, claro, eso ya me he suavizado un poco más también. Y ahora, pues, bueno, y después de saber a qué adolecen mis comportamientos, me ha sido más grande. Yo lo estoy pasando bien en este momento, lo estoy pasando súper bien. Y así lo percibieron los fanáticos que fueron a ver a Lupus en el Teatro Mundo Mágico. José Ramón Rubilar, Moncho, Monchember, como quieran. Todos te conocimos en distintas etapas, pero ya son 25 años y se entiende una congruencia también que ha sido parte de tu vida, de tu actuar en esta extensa conversación. Lo pasé la raja, tengo muy buenas memorias también desde esa primera vez que nos vimos en Laberinto, y muchas gracias también por tu tiempo con el equipo de La Mala Religión. Vamos a estar atentos también para el siguiente paso de Lupus, si es que se viene un nuevo disco con esta nueva energía de los fans. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y también por lo que has construido junto al vecindario, ¿no? Hay una discografía maravillosa, no solo la de Lupus, de muchas bandas que le dieron un carácter a la escena chilena cuando el rock estaba medio devaneando en cualquier cosa. Yo agradezco el interés, como te digo, que me hayan invitado y que que hayan querido escuchar lo que pienso, lo que siento. Soy disperso, no contesto bien las preguntas, pero hago lo que puedo, Está ¿no? todo bien. Y yo sé que se quedan un montón de cosas afuera y bien. Y agradezco la invitación. En el último tiempo he agradecido mucho y me gusta mucho la sensación de estar contento desde el agradecimiento, lo hemos hecho bien y vamos a seguir haciéndolo bien y lo vamos a seguir pasando bien y lo vamos a seguir. La música salva. Sí, la música salva. Moncho de Lupus, invitado, lo pasamos increíble en La Mala Religión. Muchas gracias, Moncho. Vamos a estar atentos también a lo que ocurre con la banda y, por supuesto, el underground y el metal moderno chileno. Amigos y amigas, comunidad de La Mala Religión, estamos llegando al fin de este episodio 87 con muchas buenas nuevas. Estamos produciendo entrevistas que nos tienen muy entusiasmados, sí, y que vamos a ir revelando dentro de poco, al igual de proyectos en pos de la difusión de la música chilena y latinoamericana, que es parte del foco de este espacio. Agradecerle a Joaquín Cabello, Cristian Berríos, quienes son los pilares en el look and feel, como dicen los engrupidos de la agencia de publicidad de este espacio. Sí. Por supuesto a Matías, mi compadre, Pancho Reynoso también, en la ejecución de los contenidos, y lo más importante, el combustible, que son ustedes los que hacen posible que este programa siga sumando en todo sentido. Muchas gracias a los que nos escuchan, los que nos critican, los que nos aman, los que nos quieren, respetan, da lo mismo. Todos son bienvenidos en La Mala Religión y será hasta la próxima emisión desde YouTube. Recuerden, lamalareligion.cl/inbox para que nos mandes tu banda. Nosotros escuchamos prácticamente todo, hacemos compilados quincenales. Y bueno, estamos buscando otras instancias ahí para apoyarlos. Que estén súper bien. Muchas gracias. Chau. Chao.